Asamblea Nacional y tuvo el uso de la palabra el asambleísta representante de la provincia de La Suay, Bruno Segovia. Ahora el asambleísta Juan Cristóbal Lloret. Saludo con el pueblo ecuatoriano, con los colegas, las y los colegas asambleístas. Esta sesión sin duda alguna es importante y debería merecer la atención de todo el pueblo ecuatoriano, porque la pauta de los discursos que se dan en este pleno va a marcar las votaciones con respecto a esta ley. Y me parece que el pueblo ecuatoriano tiene que saber quiénes están apoyando o quiénes van a apoyar este proyecto que deroga la ley impuestera del presidente Guillermo Lasso. Y quizás yo en esta sesión me voy a referir a tres ámbitos que me parece que son fundamentales. El primero es cómo entró en vigencia en la ley, lo segundo tiene que ver con los efectos de este proyecto de ley y de la ley que está en vigencia, y la tercera, las expectativas que tiene la gente con respecto a los impuestos que recauda esta ley. Y para eso voy a empezar, señora presidenta encargada de la sesión, planteándoles las reacciones o las reflexiones con respecto a cómo entró en vigencia esta ley. Y aquí evidentemente no voy a compartir algunas reflexiones de algunas colegas asambleístas, porque el pueblo ecuatoriano tiene que saber que esta ley entró en vigencia al margen de lo que establece la Constitución de la República y de manera abusiva por parte del presidente Guillermo Lasso. Este proyecto o esta ley, cuando entró en vigencia, se planteaba una moción por parte del asambleísta Torres del Partido Social Cristiano que daba cuenta de la posibilidad de negar este proyecto de ley. Y precisamente obtuvo todos los votos, o obtuvo los votos necesarios para poder negar. Y luego se pidió una reconsideración y también, digamos, fue negada esa reconsideración cerrando esa votación. Por lo tanto, esta ley, que mal llamada es una ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, entró en vigencia gracias a un informe de la Secretaría de la Asamblea Nacional que omitió la certificación de las votaciones que daban cuenta de que esa ley se negó. Y por lo tanto, nosotros hemos planteado dos acciones. La bancada de la Revolución Ciudadana, y este es un mensaje para el pueblo ecuatoriano, la bancada de la Revolución Ciudadana ha planteado dos acciones. Una en el ámbito legislativo, que es derogar la ley impuestera del presidente Lasso, y la otra que es en el orden constitucional, demandar la inconstitucionalidad por la forma como entró en vigencia. Dos acciones sintonizadas con las necesidades del pueblo ecuatoriano, que siente en este momento cómo le han metido la mano en el bolsillo, Y precisamente yo me voy a referir a una intervención de una colega asambleísta que dice que es demagógico lo que estamos planteando aquí. Si hubiese sido demagógico, entonces ¿cómo lo calificaron en el Consejo de Administración Legislativa? Que tenía que llevar adelante toda la revisión para darle la procedibilidad dentro de la Asamblea Nacional. Y la segunda reflexión, que es una reflexión de orden jurídico constitucional, si ustedes revisan el artículo 140, ya algunos colegas le han pedido que se dé lectura, yo me voy a referir a la parte pertinente del 140, porque el 140 establece ciertas premisas cuando se remiten proyectos económicos urgentes, así de específico es la Constitución. Artículo 140. El presidente o presidenta de la República podrá enviar a la Asamblea Nacional proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Este era el caso, específico, tal como está detallado en la Constitución. Pero también establece algunas premisas, y las premisas dicen que cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, o niegue el proyecto, lo que sucedió en este pleno de la Asamblea Nacional, ahí se dan los efectos. ¿Cuáles son los efectos cuando se niega? El efecto dice que se podrá promulgar como decreto ley y ordenará la publicación en el registro oficial cuando no sucede el precepto anterior.
El presidente sí tiene la capacidad, siempre y cuando no se haya negado. Esta ley se negó, pero aún así el presidente lo mandó a publicar como decreto ley. Y más allá de ese efecto, existe una salvedad posterior en el mismo artículo, que dice lo siguiente: la Asamblea Nacional, colega asambleísta de Pachacuti, la Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo, ojo, pueblo ecuatoriano, en cualquier tiempo, modificarla o derogarla con sujeción al trámite ordinario establecido en la Constitución. Modificarla o derogarla, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Derogando esa ley. ¿Quién puede hacerlo? La Asamblea Nacional, pues. Entonces, no me vengan con las excusas de aquellos asambleístas oficialistas camuflados dentro de una organización política que defienden no los intereses de las grandes mayorías, sino defienden los intereses del gobierno. Y para que no les quede ninguna duda, porque yo fui asambleísta en el periodo anterior, conjuntamente con otros colegas que hoy están presentes, el 23 de enero del 2019, dos asambleístas del oficialismo, en su momento de Creo, hoy oficialismo, el asambleísta Villamar, el asambleísta Castanier, el 23 de enero del 2019, plantearon un proyecto similar para derogar el impuesto verde dentro de la ley de fomento ambiental. Adivinen qué artículo invocaron. El 140 de la Constitución que les acabo de dar lectura. ¿Por qué? Porque le daba la capacidad a la Asamblea Nacional de derogar o modificarla en cualquier tiempo. Por lo tanto, cuando les conviene al Ejecutivo, al gobiernismo, entonces ahí dicen sí se puede hacer, pero cuando no les conviene, entonces aquí dicen no se puede hacer, es ilegal, es inconstitucional. Y por último, algunos asambleístas oficialistas camuflados en una organización política que dice ser de izquierda, dicen que es todavía demagógico. Eso no se puede permitir, no se puede haber ese doble rasero. Y voy a los otros puntos que he señalado, a las otras reflexiones. ¿Cuáles son los efectos de la vigencia de esta ley? A mí me parece que hay que hacer una reflexión acerca del incremento de tributos que le está afectando ¿a quién? A la clase media. Aquellas familias que ganan $2.000 antes de la entrada en vigencia de esta ley pagaban $39.40 del impuesto a la renta, les eliminaron o les modificaron las deducciones de vivienda, de salud, de educación, y ya no pagan $39, ahora pagan $307. ¿A quién le están metiendo la mano en el bolsillo? A la clase media, pues. ¿Saben cuánto es el incremento, pueblo ecuatoriano? El incremento con la ley impuestera del presidente Lasso es del 679%. Entonces, yo esperaría que si a la clase media que gana $2.000 le incrementaron el 679%, imagínense ustedes cuánto le incrementarían si es que es una reforma progresiva. El que más tiene, más paga. Se supondría que los que ganan $25.000 al mes, seguramente les incrementaron mucho más. Pero no es así. Cáiganse para atrás, pueblo ecuatoriano. Resulta que aquellas personas que ganan $25 al mes antes pagaban $87.000. Pero ahora con esta reforma solo se incrementó a $96.000, es decir, solo un 10%. Entonces, ¿dónde está la progresividad de esta ley? Se suponía que el que más gana, más paga. Pero al final del día no es así. Le están metiendo la mano en el bolsillo a la clase media de este país. Por eso estamos impulsando desde la bancada de UNES la derogatoria de esta ley. Pero no solo eso, vamos a los microempresarios. Aquellos microempresarios les plantearon un régimen especial y les volvieron a gravar un impuesto a la venta. Si ustedes revisan las declaraciones del presidente Lasso en campaña, dijo: yo no estoy de acuerdo con que se le ponga un impuesto a la venta, siempre tiene que ser a la renta, a los excedentes fruto del proceso productivo y lo que le queda de utilidad. Pero resulta que no, les engañaron. Y no solo les engañaron a los microempresarios, sino también les incluyeron dentro de ese régimen a los sectores artesanales de este país. Entonces, modificaron la fórmula que llega hasta el 2% de impuesto a la venta. Y le mintieron y le engañaron al pueblo ecuatoriano.
Y al final del día, entonces se convierte también en una metida de mano no solo a la clase media, sino también a la clase trabajadora del país. Y por último, alguien decía, está bien que se contribuya con impuestos. Y aquí yo quiero hacer una reflexión que es de fondo y con esto quizás termino, señora Presidenta. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la gente con respecto a los impactos económicos? La gente dice al final del día, bueno, yo hago el sacrificio, pero ¿qué vamos a tener a cambio? Yo hago el sacrificio, pago más impuestos, se supondría que van a generar más fuentes de empleo, pero si ustedes revisan las estadísticas, el presidente Lasso dice que ha generado 350.000 empleos, pero no nos referimos a los empleos que están en Estados Unidos con nuestros migrantes o a los que están en Europa. Los empleos que se debían haber generado es aquí en el Ecuador. Y si ustedes hacen una comparación, en el diciembre del 2019 había 2.012.000 personas aseguradas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Resulta que a mayo del 2021, cuando asume el presidente Lasso, hay 1.802.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. Y a marzo del 2022, a 10 meses de gestión, no hay los 350.000 empleos que dice que ha generado. Apenas se han generado 84.000 nuevos empleos con seguridad social. Y si es que vamos al final del día en una comparación entre diciembre del 2019 versus marzo del 2022, al final del día se han reducido 45.000 empleos en el país. Entonces la reflexión de fondo es, yo hago el sacrificio de pagar más impuestos, ¿pero para qué? Si de por medio tenemos las reservas monetarias, quizás batimos récord. Entonces la visión es solamente fiscalista, es decir, yo tengo reservas de 9.000 millones de dólares. Porque ya ha concluido. Gracias, Presidenta. Concluyo con esta reflexión nada más. Entonces, ¿para qué estamos recaudando más? ¿Para qué tenemos un precio de petróleo con cerca de 100, 110 dólares? Si al final del día, cuando salen los ministros, luego de las movilizaciones, 3 ministros, el ministro de Transportes y Obras Públicas, vayan y vean la ejecución presupuestaria. 25% del plan anual de inversiones a julio del 2022. 25%. Vean la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública, 3% de su plan anual de inversiones. Entonces, ¿para qué quieren más dinero si ni siquiera tienen la capacidad de poder ejecutar? ¿Para qué quieren más dinero recaudando, sacándole del bolsillo de los ecuatorianos si al final del día no tenemos ni siquiera los instrumentos, ni los medicamentos, ni los insumos en los hospitales? Entonces, eso es lo que la gente le indigna. Y por eso, señora Presidenta, y con esto termino, la bancada de la Revolución Ciudadana ha planteado una salida hacia este tema y es derogar la ley impuestera del presidente Lasso, que va a contar con el respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Joel.